buenas tardes a todos, a los participantes de la mesa y a los que nos estáis viendo. Estamos en la primera sesión dedicada a videojuegos de esta tarde, la Maker Faire. Y bueno, yo soy Luz Castro y estoy súper contenta de empezar esta tarde con Jacobo, con Elena y con Fernando, y vamos a hablar un poco de la industria de los videojuegos. Entonces, bueno, pues os presento. Tenemos con nosotros a Elena Beltrán, que es la responsable de comunicación de AEVI, que es la Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento. También está Fernando Prieto, de Gato Studio, que es presidente de Videoxogo.gal, de la Asociación Galega de Videoxogos y Contidos Interactivos, y también miembro de la directiva de DEV, que es la Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y Software de Entretenimiento. Y a Jacobo Martínez, que es el director ejecutivo de la Fundación Museo do Videoxogo de Galicia. Y bueno, pues agradeceros otra vez vuestra presencia y que vamos a hablar entonces y empezar comentando pues cómo está el sector de los videojuegos en España, ¿no? ¿Qué nos caracteriza y qué podemos decir? Y bueno, Elena, si quieres empezar tú. Vale, sí, estupendo. Nada, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Y bueno, pues abrimos entonces la conversación. Yo creo que es interesante hacer también un balance, ¿no?, de cómo está ahora el sector tras este año, tras el pasado año, el 2020, que ha sido un año peculiar, como quien dice, y difícil para todas las industrias culturales. Pero bueno, es verdad que el videojuego, ¿no?, dentro de todo lo que ha sido con el estallido de la pandemia y demás, no se ha visto tan afectado como otras industrias culturales, lo que no quita que lo podremos hablar más adelante, que haya ciertos agentes de nuestra industria que sí que ha sido como más complicado, ¿no? El caso de los desarrolladores locales, del tejido de los estudios. Entonces, bueno, creo que es interesante hablar del sector en el punto que estamos ahora. Nos encontramos en un momento único, desde luego, con todo el panorama que nos viene a continuación relacionado con fondos europeos, también un plan de recuperación español en el que el videojuego ha sido incluido, tiene un papel muy importante y sin duda creemos que estamos ante una oportunidad buenísima para atraer talento, para hacer España un modelo competitivo de referencia. Y en cuanto a facturación, bueno, pues los datos que nosotros manejamos, ¿no? El año pasado, pues tenemos una facturación de 1.747 millones de euros, lo que sin duda pues, pone en relevancia la importancia de la industria, con un peso especial de todo lo que es el mercado digital, ¿no?, que en los últimos años ha tenido un notable aumento y bueno, a raíz del año pasado, por supuesto, en los meses de confinamiento, pues todavía más, ¿no? Ha pasado, hablamos que el videojuego ha sido como el aliado principal para mucha gente y un gran compañero y un elemento de socialización en los meses de confinamiento para precisamente conectar y jugar en familia, conectar con amigos. Entonces, bueno, pues en este sentido estamos contentos y esperamos, la verdad, seguir creciendo y seguir incorporando nuevo talento a la industria. Genial, pues Fernando, tu visión. Bueno, como bien decía Elena, estoy de acuerdo con ella en que estamos en un momento único y muy importante. Por un lado, por ese posicionamiento que ha hecho encima de la mesa el gobierno y que están cogiendo el guante otras comunidades autónomas para darle más peso al videojuego en el apoyo desde el punto de vista del Estado a la industria, al sector, como bien decía Elena. Yo soy de los que piensan que todavía no tenemos una industria, nos faltan muchos agentes claves para que realmente tengamos una industria potente. Entre otras cosas, pues no tenemos financiación especializada ni tenemos gente con conocimiento suficiente para analizar proyectos de videojuego. En el sector financiero, los inversores todavía tampoco tienen ese conocimiento especializado para poder invertir en proyectos y nos hace mucha falta. Faltan publishers potentes en España, faltan agencias de comunicación especializada a nivel internacional. Es decir, estamos en un momento buenísimo porque sí que es cierto que hay empresas independientes, pequeñas, que han crecido, que han dado un paso adelante, pues gente como Crema Games, como la gente de Game Kitchen, como las Famous, la gente de Gris, la gente de... es decir, hay muchas empresas ahora que están pegando un salto importante y que lo que hace falta es consolidar ese salto que se está pegando y conseguir convertir esto en una industria, no un sector. Y para eso es fundamental que ese apoyo que han dado las instituciones poniendo encima de la mesa al sector se confirme con medidas que realmente vayan dirigidas a apoyarlo. Para nosotros, quizá desde DEVI,
y desde Videoshop.gal, y para mí personalmente desde Gato Studio también, la más importante que estamos todos esperando, ansiosos, es el tema de las deducciones y créditos fiscales, por una razón muy sencilla, es que todo nuestro sector alrededor, países que están produciendo como está produciendo España, todos tienen deducciones y créditos fiscales, lo tiene Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, lo tiene Estados Unidos, lo tiene Canadá. Es decir, es muy difícil atraer capital extranjero para España únicamente poniendo encima de la mesa el talento que es obvio que tenemos y únicamente poniendo también el tema de los sueldos competitivos. Necesitamos esos créditos fiscales para poder competir y atraer capital. Y por otro lado, internamente en España es muy difícil competir con el capital local porque se está yendo a sectores como el audiovisual que tienen esas deducciones fiscales del 35%. Entonces, claro, no podemos atraer capital extranjero porque tienen ventajas fuera, mejores que las nuestras, no podemos atraer al capital nacional porque hay otras industrias que son semejantes a la nuestra, como es el audiovisual, que tienen unas ventajas que nosotros no gozamos. Entonces, creo que es muy importante que se confirmen pues, esa proposición de ley que acaba de hacer recientemente en el Congreso, que eso se confirme y que vaya hacia adelante, y que vaya hacia adelante rápido, porque el tiempo nos come por los pies, y realmente las industrias, el sector, para poder plantear proyectos de cierto nivel y crecer y confirmar que esas empresas que están ahora pegando el paso adelante puedan confirmar, necesitamos que tengan unas herramientas que ahora mismo no disponemos y que son súper necesarias. Sí, pues en relación a eso que comentabas, que sí que es cierto que muchas veces se compara, ¿no?, el videojuego con el sector audiovisual, pero existen grandes diferencias, ¿no? Por eso que comentabas tú de las deducciones, por ejemplo, ¿no? ¿Y creéis que podremos conseguir un sector del videojuego pues así importante y, como el audiovisual, ¿no? Que debemos tenerlo como referencia o no? Y es algo totalmente distinto y no tenemos que mirarnos en ese espejo. Bueno, yo creo que debemos de ir por nuestra línea, que es una línea completamente distinta. Ahora bien, respecto al peso económico que tiene el videojuego y el audiovisual, ya a día de hoy, es decir, estamos en nivel de facturación, estamos por encima. Incluso las propias empresas desarrolladoras españolas, Edena daba el dato de los 1.700 millones que factura aproximadamente el sector en España, lo que es el videojuego. Nosotros en el libro blanco lo ponemos en perspectiva de las empresas desarrolladoras españolas, que facturamos unos 900 millones de euros, no solo en España, facturamos en todo el mundo esos 900 millones, ¿no? Y solamente en torno a un 15-20% del total se factura en España, el resto es todo exportación, son divisas que van. Entonces, creo que es yo realmente sí que creo que tenemos una oportunidad muy importante ahora y creo que realmente son dos vías paralelas, cada uno tiene su espacio, el audiovisual tiene una importancia enorme y un peso enorme, y nosotros con el videojuego tenemos que reclamar nuestro espacio también, que ya existe, pero que todavía desde el punto de vista público no está reconocido realmente. Y hay ciertos clichés que existen todavía y que se nota muchas veces al hablar con instituciones y a nivel de público general, que tenemos que ir quitando. Eso de que el videojuego es para niños, de que es un poco superfluo, frívolo, es decir, que no es cierto, ¿no? Todos lo sabemos. Sí, y después, bueno, eso a nivel general, y también me gustaría hablar un poco, bueno, de cómo está el sector en Galicia, ¿no? Entonces, Jacobo, no sé si quieres enlazar y comentar tu visión y hablar un poco del sector aquí, que yo llevo algún tiempo diciendo que está en un momento efervescente. No sé si seguimos en ese momento o cómo lo veis vosotros. A ver, nosotros sabéis que la fundación es un proyecto social, ¿no? Entonces nosotros en ese sentido estamos pues muy cerca de la gente, ¿no? Vosotros dabais todos los datos de todas las oportunidades que hay. Nosotros constatar que en las actividades que tenemos de corte divulgativo, formativo, cuando nos reunimos con los padres, con los profesores, con toda la gente que nos estamos viendo, evidentemente hay un gran interés, ¿no? Y esto lleva siendo desde que pues, empezamos, y el trabajo que llevamos desarrollando en estos últimos 2 años, vemos que vamos creciendo. ¿Qué pasa? Que aquí en Galicia, claro, decía Fernando una cosa que creo es muy importante, ¿no?
somos más que industria sector. Llevamos un tiempo diciendo, es cierto, Luz, lo del tema de que está en un momento efervescente, pero bueno, en Galicia, si miras de Buego, realmente tenemos 7 SLs constituidas, solo 2 de ellas, y creo que las conocéis bien, solo 2 de ellas tienen más pues de 10 profesionales de manera habitual en su plantilla, ¿no? Entonces, a ver, es cierto que está todo por hacer, ¿no? Para lo bueno, para lo malo, y en ese sentido, la gente, lo que está claro es que hoy en día juega y disfruta mucho de los videojuegos, ¿no? Esto es una obviedad y todos lo sabemos, pero no hay que olvidar que decían por ahí el dato, ¿no? Hace unos meses, más de la mitad de la población mundial y en nuestras sociedades más todavía disfruta de los videojuegos. Eso quiere decir que dentro de poco todo el mundo va a disfrutar de videojuegos, de todo tipo de videojuegos, no solo de los clásicos, sino pues bueno, de elementos interactivos, habrá un poco de todo y la gente está preguntando, se están acercando, digamos, de una manera que es absolutamente masiva. Hay un término en la Fundación que nos gusta mucho analizar, que es la transversalidad, que es que el videojuego realmente está en todas partes, ¿no? En ese sentido, pues no sé, yo creo que evidentemente están surgiendo nuevas vías y posibilidades. Nosotros actualmente tenemos relación ya con elementos que antes dentro del videojuego pues no se tenían, como puede ser la cuestión social y sanitaria. Está el tema de la divulgación, el tema de la formación. Fíjate que tengo la posibilidad de que, porque está aquí Fernando, de que hace unos meses unas semanas, veía cuando presentaban la Catedral de Santiago en Waylanders en estado de desarrollo. Claro, nosotros que siempre hablamos de los proyectos de Ubisoft, de esos proyectos en los que Assassin's Creed sirve para profesores, para la docencia, para enseñarle a los alumnos, para enseñarle a la gente, pues diferentes periodos de la historia. Pues mi madriña, o sea, lo que podremos hacer también en Galicia con respecto a eso, ¿no? Entonces, es evidente que estamos en un buen momento, pero bueno, hay que ser consciente todavía de la situación. Yo vengo un poco del sector TIC, no quiero compararlo en ningún aspecto para nada, pero claro, de lo que supone el sector TIC en Galicia y las tecnologías a través de los videojuegos, lo que supone de ese sector TIC, digamos que todavía tenemos mucho que hacer, ¿no? Mucho que avanzar en ese sentido. No sé cómo lo veis vosotros. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo y me ha gustado mucho el término de transversalidad porque creo que es totalmente así y es más, es curioso que a veces no se conoce, ¿no? Y la gente, yo misma, vamos, es verdad que llevo dos añitos más o menos en la industria y a mí me sorprende realmente y me sorprendió cuando empecé a conocer un poco la industria, todo el trabajo que hay detrás y todo lo que dices tú para desarrollar un juego, pues hace falta un equipo creativo, un equipo de desarrollo, pero hay muchos historiadores también, muchos profesionales de otros campos vinculados a la literatura, al arte. Entonces, eso es alucinante a nivel de todas las áreas, ¿no? que toca y que son necesarias, y después el concepto transversal mismo del videojuego, ¿no? Aplicación en otros ámbitos, la salud, la empresa. Cada vez muchas empresas utilizan los videojuegos para iniciar procesos, ¿no? de selección de personal. Y con el tema de Galicia estoy completamente de acuerdo. Al final lo que decimos es que hay un tejido productivo y algunas comunidades autónomas que cuentan, ¿no? con un gran tejido empresarial, y lo que tenemos que trabajar precisamente es en explotar el potencial de otras comunidades que cuentan con un ecosistema, trasladar, ¿no? un poco el ecosistema digital y en comunidades que tienen, por supuesto, el mismo potencial. Y para eso creo que es importante también mencionarlo, es muy vital y es totalmente relevante el apoyo de la administración pública para eso, y a nivel de comunidades autónomas, ¿no? El dirigirnos, que apuesten por el videojuego, que lo incluyan como lo que es una industria estratégica de futuro y que cuenten, vamos, que es una oportunidad para explotarlo y un área con muchísimo potencial por delante. Sí, en Galicia, que comentabas antes, Luz, es decir, bueno, sabes que tenemos contacto a día de hoy, un contacto fluido con la administración, que no siempre hemos tenido, y creo que ahora mismo pues hay un intento por apostar por el sector y sobre todo hay algo que no hemos comentado y que yo creo que va a ser fundamental, porque además está en todos los tanto en el plan estratégico a nivel nacional como que se ha ido trasladando a todas las comunidades autónomas, como el tema de los fondos europeos REACT,
que es el tema de las aceleradoras de empresa, que es decir, yo creo que más que para acelerar talento, lo que tenemos que hacer es acelerar proyectos y acelerar empresas y convertirlas y llevarlas al mercado. Eso es una carencia que tenemos no solamente en Galicia, sino también en España en general, que falta gente de desarrollo de negocio y gente financiera en los proyectos y en las empresas de videojuego. Tenemos que conseguir que ese conocimiento llegue a las empresas para que no solamente hablemos de la parte más colorida de diseño, sino que hablemos de que para que esto sea un sector y una industria, tiene que haber proyectos empresariales y proyectos de negocio asociados a las creaciones, ¿no? Porque si no, al final, pues tenemos proyectos muy bonitos y maravillosos, pero que no van a ningún sitio. Eso yo creo que también ahora estamos en línea de evolucionar en ese sentido. Ojalá que se confirmen, porque ya yo por lo menos conozco a día de hoy 4, perdón, de aceleración que están en ciernes en distintas comunidades autónomas, algunos con muy buena pinta, y realmente hacen muchísima falta para que esas dos SL que decía Jacobo ahora, que solamente tenemos más de 10 empleados, pues tener un volumen de empresas, sobre todo con empresas con potencial de llegar al mercado. Es decir, con proyectos sólidos que después saldrán mejor o peor, porque al final es cierto que tenemos un componente de riesgo ahí que es inevitable, sobre todo en empresas recientes, pero que si son proyectos sólidos, la probabilidad de que eso se acabe convirtiendo en empresas estables es mucho más alta, ¿no? Uh-huh. Sí, y comentabas ahora el tema de hacer los proyectos, pero que tienen que ir a algún sitio, ¿no? Que bueno, eso enlaza un poco con otra cosa que ya habéis tocado y que también quería que hablásemos, que es el tema de los estereotipos dentro del sector, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos en hacer un videojuego que sea chulísimo, ¿no? Pero claro, ese videojuego hay que darlo a conocer, hay que venderlo, y muchas veces, que cosa que también pasa en el sector TIC, ¿no? Quieres hacer una aplicación y te olvidas de después qué va a pasar con eso. Entonces, ese yo creo que es un estereotipo, no sé si estaréis de acuerdo, que aún funciona dentro de los desarrolladores, ¿no? Pero después también están los estereotipos que quizás cada vez menos, pero que aún siguen existiendo en la sociedad, de los videojuegos son una cosa de niños, no son tanto de adultos, ¿no? Que los que estamos aquí somos bastante adultos y jugamos, ¿no? No tenemos por qué dejar de jugar al cumplir años. Y el tema de que si las chicas no juegan, cosa que también las estadísticas nos dicen que no es cierto. Bueno, no sé si opináis que estos estereotipos se van rompiendo poco a poco o aún siguen ahí. El que quiera empezar. Pues empiezo yo, si queréis. Yo creo que como tú apuntas, Luz, yo creo que cada vez se le da más visibilidad, yo creo, a los beneficios, ¿no? Y a los valores positivos de los videojuegos, y que poco a poco se están rompiendo un poco los prejuicios, ¿no? que pueda haber vinculados al sector. De hecho, el año pasado mismamente, la Organización Mundial de la Salud, en los meses tan duros de confinamientos que tuvimos, recomendaron, ¿no? el uso de videojuegos para mantenernos activos durante el confinamiento. Es verdad que poco a poco incluso educadores, científicos, incluso expertos vinculados al ámbito de la salud, son los encargados, en este caso, en difundir, ¿no? los valores y los beneficios que tienen aplicar los videojuegos en este campo. Pero queda mucho por hacer, y yo creo que también es importante, y no es tan recurrente el tema, el papel de los medios de comunicación muchas veces en esto, ¿no? Porque contamos con el apoyo, por supuesto, en el caso del videojuego, con los medios sectoriales, que son los que apoyan, difunden iniciativas tanto locales como nacionales e internacionales, pero creo que es importante también el empezar a considerar, y algunos medios generalistas lo están empezando a hacer, al videojuego como lo que es una industria cultural, ¿no? Entonces, el que empiezan a involucrar, a integrar el videojuego pues como el resto de las industrias culturales, porque al final se trata de eso, ¿no? Y que no todas las noticias, que por supuesto las hay, que son igual con un tono más negativo, ¿no? Pues decir los beneficios, también estaría bien enfocarlo en este caso a los beneficios que tiene el uso de los videojuegos, siempre claro que se haga un consumo responsable de los mismos. Entonces yo creo que esto es una visión interesante. No sé qué opináis el resto, si creéis que pasa esto con los medios o tenéis otra visión. Yo con los medios tengo una relación un poco de amor-odio, obviamente. Claro, tienes que apoyarte en ellos, y hay gente que está haciendo muy buena labor divulgando, pero cada cierto tiempo pasan un par de meses y de repente te sale la típica noticia de
la adicción a los videojuegos ha hecho, le ponen cualquier cosa que haya ocurrido de un niño en cualquier parte del mundo, ¿no? Es decir, el tema se tiende a generalizar el videojuego, es decir, algo que no se hace con el cine, por ejemplo. Es decir, nadie generaliza con las películas violentas en el cine como se hace con el videojuego. Pues habrá videojuegos, hay videojuegos culturales, videojuegos educativos, videojuegos violentos, videojuegos históricos, videojuegos narrativos, videojuegos de acción, es decir, tanto como el cine o más incluso. Pero se tiende a generalizar siempre mucho. Es una parte que tenemos que trabajar quizá desde las asociaciones con los medios para intentar que separen un poquito más. Es decir, pues, los videojuegos con los niños, por ejemplo, pues obviamente todos hay unas recomendaciones de edad que tenemos que tener muy claro. Los padres, los que somos padres y tenemos hijos, pues que nuestros hijos tienen que jugar a los juegos más adecuados para su edad y madurez intelectual. Y no pueden jugar a cualquier cosa. No es bueno que un niño de 11 años esté jugando al Call of Duty, pegando tiros y reventando cabezas. Pues igual no, y hay muchos niños que lo están haciendo, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, eso tiende a generalizar que todo el videojuego es violento, todo el videojuego es pegar tiros, claro, y después, bueno, pues lo que decía Jacobo, pues nosotros con la parte nuestra de la catedral, decir, oye, mira, es que estamos haciendo un videojuego que tiene un valor cultural y un valor patrimonial, estamos enseñando una vertiente de la catedral, pues que es la versión románica, que no se había visto hasta ahora de esta forma inmersiva, con la policromía que tenía el pórtico de la gloria y el coro pétreo del maestro Mateo en el siglo XIII. Que, bueno, pues ese tipo de cosas están dentro de un videojuego, pero tiene un valor patrimonial y un valor cultural que tenemos que destacar y trabajar mucho con los medios. Es algo muy complicado porque eso está metido en la sociedad. Y el tema de esa parte social, de que sigan considerando, y nos sigue pasando yo creo que a todos, el videojuego para niños, el videojuego frívolo, el cliché siempre de, es que los mayores no juegan, no, señoras, a nivel internacional hay un 26% de mayores de 50 años que están jugando a videojuegos. Obviamente los menores de 18 son un 80% los que juegan, pero entre los mayores de 50 también hay gente que juega. Y mayores de 65, y cada día más, ¿no? Y mujeres, pues obviamente igual, sigue habiendo una pequeña diferencia, creo que es 55-45 más o menos aproximadamente, pero hombre, que un 45% no es ese cliché de no, es que los videojuegos son para niños o para chicos o para hombres. No es cierto, no es verdad. Y cada día los menos, y es un trabajo que nos queda mucho por delante, hacer mucha comunicación y mucha divulgación, que no es fácil porque además es una labor que no nos va quizá a todos al bolsillo, es una labor de pico y pala a medio largo plazo, pero que tenemos que hacer porque a mí realmente a veces es un poco descorazonador ver cierto que te vuelva a una entrevista y que te vuelvan a hacer la pregunta y ¿qué opina? El otro día nos pasó, ¿y qué opináis de que el videojuego pueda volver adicto a una persona joven que juega vuestro juego? Yo, ¿pero de qué me estás hablando? O sea, pero esa pregunta, mira, si quieres te contesto mal directamente, ¿no? Porque me parece un insulto casi que me hagas esa pregunta una persona de 30 y tantos años en un medio. Y sigue pasando. Yo creo que el problema aquí, o sea, creo que acabáis de, para mí, dar en el clavo totalmente, pero es que los prejuicios, cuando hay un prejuicio que está en el centro de la sociedad, sacarlos es muy complicado, mucho más complicado que la comunicación. Es decir, todos queremos ser muchas veces muy modernos a la hora de hablar pues de las cosas, ¿no? De que no, para todo el mundo maravilloso, pero realmente cuando empiezas a indagar te das cuenta de que esos prejuicios siguen ahí. Decías, Luz, bueno, cómo está y que yo sigo siendo, la verdad es que estoy un poco, no preocupado, pero me gustaría que las cosas fuesen un poco más rápido. En ese punto de vista, también decía Fernando, que me parece muy interesante, el concepto este de las enmiendas a la totalidad, ¿no? Algo que no se hace con ninguna otra manifestación cultural, es decir, de repente hay un juego que no te gusta o que es violento, que es para mayores y tal, y de repente es que esos son los videojuegos, ¿no? ¿Por qué os digo esto? Es precisamente porque nosotros que estamos teniendo mucho contacto y además con gente joven y con muchos padres y muchas madres, al principio los discursos efectivamente están alineados con todo esto, es decir, ellos se expresan en forma de que los videojuegos están bien y tal, pero después de un rato hablando te das cuenta de que no es así y estoy un poco sorprendido
de la cantidad de padres y madres que siguen teniendo un desconocimiento increíble, como decía Fernando, sobre el PEGI, sobre el tema de las edades, absoluto en este sentido, ¿no? Y no solo eso, sino otras cuestiones como la falta de conocimiento del medio y la falta de interés, que es algo también que me parece preocupante. Es decir, hay miles de ejemplos de videojuegos interesantes y yo, cuando me pongo a ver las series o el cine, estoy investigando un rato, miro qué series me gustan, cuáles encajan con mis gustos, lo que puede estar bien para mis hijos, etcétera. Yo invierto un tiempo ahí. Con los videojuegos es increíble que a veces, pues padres que son muy dedicados, no, es que qué sorpresa, ¿no? Que haya títulos de este tipo, ¿no? Qué sorpresa encontrar el Pórtico de la Gloria pues en un videojuego. Pues sí, por supuesto, ¿cómo no? Pero mira, y entonces cuando le empiezas a enseñar, nosotros que estuvimos ahora en la pandemia ahí en el Salón do Libro, que hablamos con de verdad cientos de padres, y bueno, se repetía constantemente eso de, pues es que estos títulos como estos yo de verdad no conocía, de verdad que hay. Pues videojuegos de corte indie, como puede ser Adbook, como puede ser Rime, como puede ser, no sé, cualquiera que se os ocurra, que digamos ya de una primera impresión, pues tienen aquello de que atraen, ¿no? Que te gusta estéticamente y que ves pues que no, clásicamente no tienen pues violencia, etcétera. Y claro, los padres muy sorprendidos con eso y luego, a partir de ahí, narrando la típica historia en donde se acaban desenmascarando hablando de que, bueno, yo, pues mi hija tiene 7 años o 8 años y mi hijo y todavía pues no le dejéis. Pero vamos a ver, para cada edad podemos analizar los contenidos, ¿no? Hay que trabajar esos contenidos, decía Fernando, lógicamente, y nosotros en ello estamos en el tema de la divulgación, pero efectivamente hay mucho por hacer. En este tema, de verdad, yo no me lo esperaba, era muchísimo más positivo con la sensación de que la sociedad está avanzando y que, bueno, a todos nos gusta decir lo avanzados que somos, pero llega el momento de la verdad. Y bueno, no es tanto así. En ese sentido, creo que queda muchísimo por hacer, muchísima divulgación y muchísimo trabajo en formación que hacer. Y bueno, yo estaré desde luego encantado de participar en ese proceso porque ya os digo que bueno, queda mucho por delante, queda mucho por delante. Sí, sí que es cierto. Yo tengo la misma impresión que tienes tú cuando, bueno, cuando voy a dar alguna charla y me sorprende la cantidad de gente que no conoce lo más básico que sería el código PEGI, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, ahí, por ejemplo, Ivy tiene un proyecto chulísimo que es de Good Gamer, ¿no? Para ayudar en la educación a padres y madres, ¿no? Y, bueno, y a toda la sociedad sobre el uso de los videojuegos, que es algo que yo siempre recomiendo. Y nos quedan muy poquitos minutos y quería aprovechar para comentar otro tema que yo tenía en mi lista y que ha salido también en las preguntas de los participantes sobre el potencial del medio en otros sectores, ¿no? Lo que serían los juegos aplicados, serious games, news games, etcétera, y cómo lo veis. Bueno, No sé si... es una realidad, yo creo ya, es decir, esa transversalidad que comentabais antes, que decía Jacobo, es decir, yo creo que el hacer videojuegos divulgativos, por ejemplo, o exclusivamente para divulgar un elemento patrimonial, eso ya está ahí y yo creo que ya existen algunos, incluso dentro de videojuegos clásicos me refiero, recientes como el Assassin's Creed, ya hay versiones del propio juego que únicamente son para divulgar los escenarios y todos esos elementos patrimoniales que aparecen en el juego, para divulgar la cultura que hay detrás. Eso cada vez es más y hay que ponerlo encima de la mesa. Y después, obviamente, todo lo que tiene que ver con industrias, que yo creo que es el tema de realidad virtual, por ejemplo, que ha tardado mucho y está tardando mucho en llegar a público, pero sin embargo en industria sí que se está entrando más en proyectos específicos que se utiliza la misma tecnología de videojuegos para otros ámbitos, pues el tema formativo, por ejemplo, tema de trabajo dentro de industrias para calcular. Por ejemplo, tenemos un proyecto muy interesante en que se utiliza Navantia en Ferrol, la cueva famosa, que utilizan tecnología de realidad virtual para diseñar buques y que utilizan esa tecnología para ver si las piezas entrarían o no en el caso, es decir, hay muchísimas aplicaciones
seguramente muchas que la gente no conoce e incluso muchas que las empresas empiezan a demandar y que ni tan siquiera los propios desarrolladores de videojuegos conocemos que podrían tener sentido. Ahí hace falta también quizá más diálogo a lo mejor con el resto del sector TIC y con el sector videojuego para ir sacando más iniciativas que ayuden porque al final esto es innovación, es decir, somos innovación, el videojuego sector es innovación, incluso en ciertas ocasiones puede ser investigación y desarrollo. Y tenemos que potenciarlo para que realmente ese potencial que tenemos a nivel tecnológico e innovación pues, llegue más a la sociedad y a otros sectores que no sean puramente el entretenimiento. Igual es la forma de convencerles de que realmente somos algo más, que el entretenimiento y la cultura es fantástico y solamente por eso ya está justificado. Pero bueno, que tiene más aplicaciones, que no es únicamente jugar y pasarlo bien, que también tiene más visiones, ¿no? Ujú. No sé, yo estoy completamente de acuerdo con lo que estés comentando y creo que es importantísimo, por supuesto, el componente lúdico, que es lo que comentábamos, pero que efectivamente hay muchas aplicaciones en donde el videojuego pues está teniendo una enorme cabida. Y Luz lo ha comentado antes, yo invito, por supuesto, a todas las personas que quieran conocer más acerca del proyecto de Good Gamer, que lanzamos hace un par de años, pues precisamente para dar a conocer estas aplicaciones, ¿no? y los campos en los que se puede usar el videojuego. Justamente hace 2 semanas, que me imagino que lo habréis visto y porque salió bastante en prensa además, la Fundación Jugaterapia, que colabora con hospitales aquí en Madrid, bueno, ofreciendo y habilitando espacios, ¿no? para pacientes que son niños en un proceso, ¿no? que están pasando todo el proceso de quimioterapia, utilizaban los videojuegos precisamente pues, para hacer que su estancia fuese más agradable, y a raíz de eso elaboraron un estudio, que es lo que os comentaba, que salió hace un par de semanas, donde se demostraba que el uso de los videojuegos reducía la escala de dolor de estos niños que estaban en este proceso. Entonces, claro, incluso profesionales después y los médicos que trataban con estos niños, que nos decían cómo y de qué manera habían actuado sobre ellos, ¿no? a la hora de favorecer y progresar en su estado de ánimo. Así que creo que es alucinante, hay un nicho enorme para los videojuegos y que todo lo que sea, por supuesto, el espacio divulgativo, ahí nosotros tenemos mucho que hacer, estoy de acuerdo. Así que, por supuesto, seguir para adelante y trabajar en esta línea. Bien, pues bueno, es que se nos acaba el tiempo, ya sabíamos que era muy poquito, nos han quedado muchas cosas, pero creo que bueno, como una primera introducción, creo que muy bien, os agradezco mucho a los tres vuestra participación y seguro que tendremos ocasión pues, más adelante de seguir hablando. Y a todos a los asistentes también muchas gracias y recordar que ahora tenemos la charla de Keisa Howard, así que seguimos toda la tarde con los videojuegos. Muchas gracias.